Bueno, siempre nos han contado la historia de Prometeo de la misma manera, ¿no? Como la de un héroe trágico. Roba el fuego para dárselo a la humanidad y los dioses van y lo castigan encadenándolo a una roca. Claro, el mito clásico de toda la vida. Exacto. Todos los días baja un águila, le devora el hígado y por la noche el órgano vuelve a crecer, solo para que el tormento se repita puntualmente a la mañana siguiente. Durante siglos hemos visto a Prometeo como, pues eso, la víctima definitiva de fuerzas externas, de un poder superior y autoritario que lo oprime. Pero a ver, si le damos una vuelta a ese mito y lo traemos al presente, la imagen cambia de una forma bastante perturbadora. Ya lo creo. Cambia radicalmente. Según el filósofo surcoreano Byung-Chul Han, Prometeo no es una víctima de los dioses. Prometeo es el sujeto moderno. O sea, nosotros mismos, en guerra con nosotros mismos. Y esa águila que le devora las entrañas no es un castigo divino, no. Es su propio alter ego. Y lo verdaderamente revelador de esta reinterpretación es que sienta las bases de un diagnóstico demoledor sobre nuestra época. Fíjate que si aceptamos que el águila somos nosotros mismos, el paradigma cambia por completo. Totalmente. El peligro o la violencia que nos consume y nos agota ya no viene de fuera. Ya no hay un Dios castigador ni un enemigo acechando en las sombras. La violencia viene de nuestro interior. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis de hoy. Vamos a sumergirnos en una buena pila de apuntes, extractos y reflexiones derivadas de esta obra, de La sociedad del cansancio, de Byung-Chul Han. Un texto denso pero fascinante, desde luego. Muy fascinante. El objetivo, para quienes nos escuchan hoy, es desentrañar una contradicción brutal que define nuestros días. O sea, ¿por qué en una sociedad donde aparentemente gozamos de más libertad, más opciones y más comodidades que en ninguna otra época histórica, sufrimos unos niveles epidémicos de agotamiento, ansiedad y depresión? Ujú. Queremos que este rato de charla sirva como un atajo para comprender este cambio de época radical, buscando esos momentos que, nos hacen abrir los ojos sobre cómo gestionamos nuestra atención, el trabajo y esa autoexigencia asfixiante del día a día. Pues para entender por qué nos hemos convertido en nuestro propio Prometeo, primero hay que observar cómo han cambiado las enfermedades emblemáticas que definen cada era histórica. Porque las enfermedades cuentan la historia oculta de una sociedad, ¿sabes? Claro, son como un espejo de lo que pasa en el mundo. Eso es. El siglo XX, por ejemplo, fue una época fundamentalmente inmunológica, por así decirlo. Todo el paradigma médico, político y social giraba en torno a la defensa. A protegerse. Exacto. A nivel biológico, el foco estaba en las bacterias y los virus. A nivel geopolítico, pues teníamos la Guerra Fría. Todo el sistema funcionaba basándose en una línea divisoria clarísima entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo. Ya, es construir muros, crear defensas sólidas, desarrollar sistemas inmunitarios fuertes. El mandato era que si algo es ajeno, si algo viene de fuera y cruza la frontera, pues se ataca y se neutraliza. Así funcionaba el mundo. El objetivo principal era identificar lo extraño, al otro, y rechazarlo violentamente para proteger el sistema. Sin embargo, claro, el comienzo del siglo XXI ya no se rige por ese esquema. Ya hemos pasado a otra cosa. Sí, hemos pasado de una época inmunológica a una época neuronal. Las enfermedades que saturan las consultas médicas y psiquiátricas hoy en día son la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, el síndrome de desgaste ocupacional. El famosísimo burnout, vamos, el pan de cada día. Ese mismo. Y la clave de bóveda de todo este asunto es que estas afecciones no son infecciones causadas por un agente externo. No hay un virus del burnout que se contagie por el aire. Son, metafóricamente hablando, infartos psíquicos provocados por un exceso de positividad. ¿Un exceso de positividad? Vale. A ver si logro visualizar esto, porque el concepto tiene miga. Si el siglo pasado era un problema inmunológico, ahora estaríamos hablando de un problema casi digestivo. A ver, explícate. Es decir, ya no enfermamos porque un virus hostil ataque nuestras defensas desde el exterior, sino que sufrimos una especie de indigestión masiva, ¿no? Un empacho monumental por tragar y tragar un exceso constante de información, de estímulos, tareas idénticas, series, correos electrónicos, y todo esto sin rechazar absolutamente nada. Madre mía, esa imagen mental capta el mecanismo a la perfección.
Es una indigestión por sobreabundancia, totalmente. Fíjate que el autor utiliza esto para criticar la visión del pensador francés Jean Baudrillard. Ah, sí, lo de la violencia viral, ¿verdad? Exacto. Baudrillard describía la violencia de la modernidad tardía como algo viral. Argumentaba que esta violencia operaba por contagio, infiltrándose en todas partes de manera invisible. Pero la objeción que se hace aquí es brillante. Cuéntame. Pues que lo viral, por muy escurridizo o microscópico que sea, sigue necesitando la figura de un enemigo. Sigue necesitando un intruso que penetra el sistema desde fuera. Pero la violencia actual es sistémica e inmanente. Nace del propio sistema. Claro, porque en un mundo completamente globalizado, las barreras son malas para el negocio. Todo tiene que fluir. Efectivamente. La globalización promueve la eliminación de fronteras para favorecer la circulación de capital, de información, de consumo. Al borrar esas barreras, lo otro desaparece. Ya no hay nada extraño que rechazar. Solo queda lo idéntico, ¿no? Una masa homogénea de positividad. Eso es. Y cuando no hay un agente extraño del que defenderse, el sistema no reacciona inmunológicamente, simplemente colapsa por sobrecalentamiento. Se satura de sí mismo. Vale, si no hay virus, no hay respuesta inmunitaria. Pero aquí me surge una duda enorme. Si el problema ya no es un dictador, ni un capataz en una fábrica del siglo XIX, ni un enemigo externo obligándonos a trabajar hasta la extenuación, ¿quién nos impone este exceso de rendimiento? Esa es la gran pregunta. Y supongo que aquí es donde el contraste con las ideas de Michel Foucault nos ayuda a entender el mecanismo de esta trampa, ¿no? Absolutamente. Foucault describió con una lucidez tremenda la sociedad disciplinaria del siglo XX. Una sociedad definida por lugares de encierro como hospitales psiquiátricos, cárceles, cuarteles y grandes fábricas de chimeneas humeantes. Espacios muy opresivos, delimitados por muros físicos y también psicológicos. Exacto. Esa sociedad se sostenía sobre la negatividad del no poder y el imperativo del deber. Era un mundo de prohibiciones y de obediencia a una figura de autoridad externa. O sea, haces lo que te copa hacer a la hora que te toca hacerlo, porque si no, pues hay un castigo evidente. Te despiden o te encierran. Claro. Y ese modelo ha quedado completamente obsoleto para describir nuestro presente. Hoy vivimos inmersos en lo que se denomina la sociedad de rendimiento. Sus espacios representativos ya no tienen muros de ladrillo, ahora son de cristal. Gimnasios abiertos 24 horas, torres de oficinas diáfanas, aeropuertos. Y grandes plataformas digitales, claro. El lema organizador ya no es la obediencia al deber, sino la maximización del poder ilimitado. Es el imperativo del poder hacer, cristalizado en el famoso Yes We Can. O, bueno, en las típicas tazas con frases motivacionales que todos conocemos. Ya los proyectos, la iniciativa personal, la optimización constante en lugar de reglas estrictas. Pero, a ver, espera, frena un momento, porque aquí es donde hay que empujar un poco la teoría. Dime. Darse de encima a los jefes autoritarios y acabar con las fábricas opresivas, pues suena al triunfo definitivo de la libertad humana. ¿Por qué esto es un problema? ¿Acaso no es infinitamente mejor vivir en un mundo de proyectos, de oficinas con mesas de ping-pong, de positividad y de motivación, que en uno regido por la prohibición y el miedo? Ojo, porque esa es la pregunta central de todo esto, y es justo el núcleo de la paradoja en la que estamos atrapados, porque resulta que esa aparente libertad es el disfraz de la nueva coerción. ¿Cómo es eso? Al desaparecer el límite claro y externo que imponía el deber, la positividad del poder hacer se vuelve infinita, carece de techo. O sea, en una fábrica disciplinaria, la jornada terminaba cuando sonaba la sirena. Te ibas a casa y se acabó. Ya veo por dónde vas. Hoy el inconsciente social exige maximizar la producción a todas horas, en todo momento. Claro. Y como no hay un jefe gritando que trabajes, te conviertes tú mismo en tu propio jefe. Madre mía. Y resultamos ser los jefes más tiranos imaginables, ¿verdad? Los peores. El sujeto se somete voluntariamente a una coacción libre. Fíjate que Alain Ehringer, un sociólogo francés, sugería que la depresión actual surge de la fatiga de tener que ser uno mismo constantemente. El peso de la identidad. Eso es. Pero la perspectiva de Hahn va un paso más allá. Dice que no es el peso de la identidad lo que enferma, es la presión invisible inmensa por el rendimiento. Nos autoexplotamos bajo la creencia absoluta de que nos estamos realizando personal y profesionalmente. ¡Qué locura! O sea, esa fricción constante, esa falta total de límites temporales o espaciales,
como, no sé, contestar correos en la cama a medianoche, creyendo que somos súper proactivos, es lo que termina provocando el infarto psíquico. Somos el capataz y el esclavo en una misma figura. Llevamos nuestro propio campo de trabajos forzados a cuestas, dentro de la cabeza, ¿eh? Pero con una sonrisa y una actitud proactiva. Tal cual lo has descrito. Es aterrador si lo piensas. Y la manifestación más cotidiana, la más aplaudida de este exceso de rendimiento en el día a día, es cómo gestionamos nuestra atención. Hablamos constantemente del multitasking, de la multitarea. O sea, en las entrevistas de trabajo se pide, la vida personal se da por hecho, y lo lucimos como si fuera un salto evolutivo de nuestra especie, ¿no? Totalmente. Se presenta como la gran habilidad superior del profesional moderno. Sin embargo, hay un dato en estos apuntes que resulta fascinante por lo contundente que es. El multitasking no representa ningún avance civilizatorio. ¿O no? Para nada. Es, pura y duramente, una regresión. Nos devuelve al estado de atención hipervigilante de los animales salvajes en la selva. ¡Qué fuerte! O sea, esa idea cambia por completo el paradigma. Creemos que somos súper ejecutivos, hiperconectados, y resulta que estamos actuando como gacelas paranoicas en la sabana. Literalmente. Porque la supervivencia en la naturaleza exige esa fragmentación de la atención. Piensa en un animal salvaje. Tiene que comer su presa mientras vigila de reojo los arbustos por si aparece un depredador y simultáneamente debe cuidar de sus crías para que no se alejen. Claro, su atención está fragmentada por pura necesidad de supervivencia. Jamás puede permitirse el lujo de concentrarse en una sola cosa. Exacto. No puede permitirse la inmersión contemplativa. Y lo interesante aquí es que los grandes logros culturales de la humanidad, la filosofía, el arte, la ciencia profunda, exigen exactamente lo contrario al estado de alerta animal. Requieren una atención profunda, pausada e inmersiva. Y para lograr esa atención profunda entra en juego algo que aterroriza a la sociedad actual, el aburrimiento. Hay una cita del pensador alemán Walter Benjamin que me parece de una belleza increíble. Sí, la del pájaro de sueño, ¿verdad? Esa misma. Benjamin describe el aburrimiento profundo como el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Es una metáfora preciosa que encierra una verdad neurológica y cultural muy profunda. Porque si perdemos la capacidad de tolerar el aburrimiento profundo, si inmediatamente sacamos el teléfono móvil al primer segundo de inactividad, pues perdemos el don de la escucha y la capacidad de gestar algo genuinamente nuevo. Claro, sin ese espacio de relajación espiritual que proporciona el aburrimiento, una sociedad hiperactiva está condenada a reproducir, de forma cada vez más acelerada y superficial, lo que ya existe. O sea, no se crea nada nuevo, solo se acelera lo viejo. Eso es. Fíjate, imaginemos a alguien caminando por una llanura inmensa. Si de pronto se aburre de caminar y no soporta esa incomodidad, su reacción inmediata, dentro de esta sociedad de rendimiento, será simplemente empezar a caminar más rápido o ponerse a correr frenéticamente, ¿no? Sí, hacer lo mismo pero con más ansiedad. Exactamente lo mismo, pero con más intensidad. En cambio, si esa persona tolerara el hastío, si dejara que el aburrimiento lo atravesara por completo, podría llegar a inventar un movimiento corporal totalmente distinto y sin utilidad aparente. Podría inventar la danza. La hiperactividad actual nos deja atrapados corriendo en línea recta, agotados, sin darnos jamás el espacio mental para empezar a bailar. Qué buen ejemplo. Esa distinción entre acelerar lo conocido e inventar lo nuevo es fundamental. Y aquí llegamos a un choque frontal con algunos de los pilares de la filosofía moderna occidental, especialmente a la hora de diagnosticar por qué no somos capaces de detenernos. Se analiza muy críticamente, por ejemplo, la obra de Hannah Arendt. Cuéntame sobre eso. Pues Arendt hizo una encendida defensa de la vida activa. Ensalzaba la acción heroica y política frente a la pasividad porque temía profundamente que la modernidad redujera al ser humano a un mero animal laborans, un animal trabajador, pasivo, sumergido en el consumo anónimo de masas. Pero parece que Arendt no calculó bien en qué se iba a convertir ese animal trabajador en el siglo XXI, porque pasivos no somos para nada. En absoluto, el animal laborans contemporáneo es un ser hiperactivo e hiperneurótico. Su ego no se ha diluido en la masa, está inflado a punto de estallar de tanto mirarse el ombligo. Y para entender a qué nivel de agotamiento existencial nos lleva esto, se recurre a un concepto del filósofo Giorgio Agamben, el homo sacer, o la nuda vida.
Espera, frena ahí. Perdona que te corte, pero me he perdido por completo con este concepto. ¿Qué significa eso de la nuda vida en la práctica? ¿Qué quiere decir que todos nos hemos convertido en la vida desnuda? Suena que nos hemos vaciado por dentro. A ver, es un concepto complejo, pero aterrizarlo a la realidad es muy revelador. Antiguamente, la existencia humana estaba enmarcada en narrativas amplias, muchas veces espirituales o religiosas, que daban un sentido de trascendencia. Había una promesa de eternidad, ¿no? Un relato que daba sentido y duración al mundo más allá de la muerte biológica. Exactamente. Al perderse mayoritariamente esas narrativas trascendentales, lo único que nos queda como certeza absoluta es nuestro cuerpo físico. La nuda vida es la vida reducida a pura biología. Y como es lo único que tenemos, nos obsesionamos patológicamente con conservarla. Ah, claro, ahora lo entiendo. Es la explicación filosófica de por qué estamos tan obsesionados con el biohacking, con los relojes inteligentes que nos miden las pulsaciones cada segundo, con las dietas extremas y con la optimización del descanso. Sí, sí. Hemos convertido la salud biológica en la nueva religión, porque ya no hay eternidad a la que aspirar. Hay que estirar el cuerpo al máximo. Efectivamente. Y frente a esta histeria de la optimización constante, la alternativa que se plantea rescata la pedagogía del mirar de Friedrich Nietzsche. Nietzsche proponía algo que hoy suena subversivo, que es acostumbrar el ojo a mirar con calma y paciencia, aprender a dejar que las cosas se acerquen a nosotros, en lugar de abalanzarnos constantemente sobre ellas. O sea, no reaccionar a todo en milisegundos. Exacto. Él consideraba que reaccionar de manera automática e inmediata a todo estímulo no era un signo de vitalidad, sino de agotamiento crónico, casi un síntoma de enfermedad. Entonces, si trasladamos esto a nuestra rutina práctica, entra en juego la idea de la potencia. Desde pequeños se nos inculca que el poder, la potencia, es siempre la capacidad de hacer cosas. Producir, actuar, intervenir, opinar, levantar la mano para todo. Pero, ¿cómo funciona esa otra idea de que la verdadera soberanía, el control real sobre nuestra vida, radica en el no hacer? Pues hay que marcar una línea divisoria muy clara entre la impotencia y lo que se denomina potencia negativa. La impotencia es simplemente la incapacidad de hacer algo, es no tener los medios o la fuerza. Pero la potencia negativa es una capacidad completamente activa, soberana y poderosa. ¿El qué exactamente? Es la capacidad de decir no. Es la fuerza de interrumpir un flujo. Si carecemos de esta potencia negativa, si solo tenemos la potencia de hacer, nos convertimos en máquinas de reacción, como ordenadores procesando una base de datos infinita, respondiendo mecánicamente a cada correo, a cada notificación, a cada tendencia, sin detenernos jamás. Es la sutil diferencia que se plantea entre tener una rabieta o un enfado y sentir rabia de verdad, ¿no? Una diferencia abismal, sí. Si alguien se enfada por un atasco monumental yendo a la oficina, pitará, gritará dentro del coche y se frustrará. Es una reacción hiperactiva ante una molestia. Pero al final del día, esa persona sigue conduciendo en la misma dirección, hacia el mismo trabajo que le agota. Ya, el enfado no altera la estructura de la realidad. Eso es. La rabia, en cambio, operaría desde una temporalidad distinta. La rabia es una fuerza de interrupción masiva, cuestiona el presente en su totalidad, tiene el poder de detener un estado de cosas inaceptable para posibilitar que comience uno radicalmente nuevo. Exige una pausa profunda, un no rotundo y estructural. Y fíjate que para ilustrar gráficamente esta potencia del NOE y comprender mejor qué tipo de cansancio padecemos hoy, hay un desvío hacia la literatura muy esclarecedor en estos textos. Se analiza el célebre caso del escribiente Bartleby. Ah, el personaje de Herman Melville, sí, de mediados del siglo XIX. Ese mismo. Bartleby es un oficinista en Wall Street cuya respuesta sistemática a cualquier petición o tarea que le asignan se convierte en una frase legendaria. Él siempre responde: preferiría no hacerlo. Y el análisis de Bartleby aquí es crucial porque corrige ciertas interpretaciones optimistas, como la del propio Agamben. Porque algunos veían en Bartleby a una figura casi mesiánica, un ángel de la resistencia que mediante su negativa pacífica abría un espacio de libertad absoluta. Y no es así. La lectura más rigurosa señala que Bartleby pertenece por entero al viejo mundo, a la antigua sociedad disciplinaria de Foucault de la que hablábamos antes. Claro. Él trabaja en un entorno opresivo, rodeado literalmente de muros oscuros, muros de ladrillo en Wall Street que aíslan la vista, y de hecho acaba sus días encerrado en una prisión estatal.
Es decir, su cansancio y su preferiría no hacerlo, pues no nos sirven de manual de instrucciones hoy. Su agotamiento no es el nuestro. No, no lo es. Su cansancio es neurasténico, apático. Es un cansancio melancólico dirigido hacia la muerte. De hecho, antes trabajaba en la oficina de cartas muertas. Bartleby no sufre por el imperativo moderno de sacar la mejor versión de sí mismo, ni colapsa por un exceso de positividad o de proyectos de emprendimiento. Su tragedia responde a una época de muros y prohibiciones. Ya, claro, es otro contexto. Y frente a ese cansancio mortal, y frente al agotamiento neurótico y frenético por el burnout de nuestra era, se presenta una vía de escape poética y sanadora a través de las reflexiones del escritor austriaco Peter Hanke. Ah, sí. Hanke dibuja una distinción entre un cansancio que destruye y un cansancio que cura. A mí me parece fascinante la forma en que Handke establece ese contraste. Llama al agotamiento por rendimiento, el que sufrimos hoy, el cansancio a solas, ¿no? Un cansancio que separa y divide. Ujú. Ese nivel de agotamiento extremo nos vuelve ciegos y mudos ante los demás. O sea, nos aísla por completo en nuestros pequeños infiernos particulares, donde parece que solo existe nuestro propio ego hipertrofiado, nuestro estrés y nuestro dolor. Es una soledad terrible, sí. Pero frente a ese abismo, él propone abrazar lo que llama el cansancio fundamental. Ese cansancio fundamental opera de una forma casi mágica. Afloja las ataduras rígidas del yo, vuelve los contornos de nuestra identidad más imprecisos, más permeables al entorno. En lugar de aislarnos y ponernos a competir, crea un nosotros profundo y cordial. ¡Qué bonito! Para explicarlo visualmente, Handke evoca la imagen de los clásicos bodegones holandeses del siglo XVII. En esos lienzos, un escarabajo, una mariposa, una flor marchita y un trozo de pan conviven en el mismo espacio. Ya veo. Ninguno intenta optimizar al otro, no compiten por la atención, no se autoexplotan. Simplemente están ahí, existiendo juntos en una quietud compartida y armoniosa. En el fondo, es una reivindicación del concepto milenario y original del sábado. Y ojo, no nos referimos al fin de semana moderno. No, desde luego que no. Ese ha sido pervertido y diseñado para descansar lo justo, recargar pilas, comprar un poco y volver el lunes por la mañana a rendir el doble en la oficina. El sábado original era un día sagrado y, sobre todo, libre del imperativo del para qué. Un día dedicado institucionalmente al no hacer, donde se suspende cualquier utilidad económica o productiva de las cosas y de las personas. Es instaurar un tiempo de paz genuina, un entretiempo donde el cansancio literalmente desarma al sujeto de su armadura de guerrero del rendimiento. Esa descompresión hace que la vida vuelva a ser contemplativa, permitiendo que esa atención profunda de la que hablábamos antes regrese de forma natural. Y con ella se recupere la capacidad de asombro por el mundo material y humano que nos rodea, claro. Totalmente. Pues la verdad es que ha sido un recorrido intelectual intenso. Para cualquiera que esté al otro lado o escuchando, hoy hemos diseccionado cómo la sociedad occidental ha mutado profundamente. O sea, pasamos de tener que defendernos de amenazas externas en un mundo de muros a infartarnos por un exceso de estímulos y positividad, ahogándonos en la autoexplotación mientras creemos ser más libres que nunca. ¿Un engaño perfecto? Hemos bajado del pedestal al multitasking para entender que nos devuelve a la paranoia de la supervivencia animal y hemos cuestionado la glorificación ciega del trabajo incesante, descubriendo que la verdadera resistencia mental hoy exige aprender a tolerar el aburrimiento y ejercer con plena soberanía el poder de decir no. Y todo esto deja flotando una reflexión final ineludible. Si hemos aceptado que vivimos en una época donde el mandato social y económico más férreo es optimizarnos constantemente, ser la versión más productiva y brillante de nosotros mismos, ser proactivos sin descanso bajo cualquier circunstancia, cabría preguntarse algo radical. A ver. ¿Y si el acto de rebeldía más profundo en pleno siglo XXI no fuera afiliarse a otra causa frenética, leer el enésimo libro sobre técnicas de productividad o hacer mucho ruido contra el sistema en redes sociales? Entonces, ¿qué sería? ¿Y si la mayor insurrección hoy en día exigiera el tremendo coraje de sentarse, mirar pacientemente al vacío y simple y llanamente permitirse la audacia de no ser absolutamente nada útil por un rato? ¡Qué gran pregunta! Volviendo a la dura roca del principio, parece que la única manera de que el águila deje de devorar a Prometeo no es sacando una espada y luchando a muerte contra ella, sino, bueno, teniendo la inmensa osadía
de dejar de producir, aunque sea por un instante, el hígado del que se alimenta.